Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a compartir la clase número 14. En esta oportunidad vamos a retomar y a profundizar algunos temas ya iniciados en la clase anterior. En primer lugar, vamos a profundizar un poco más sobre los conceptos de pensamiento mágico, pensamiento religioso, fanatismo, tribalismo, identidad y pertenencia al endogrupo. Y luego, para finalizar, vamos a abordar el modelo del investigador Erik Erikson en relación a lo que él llamó las etapas psicosociales de la evolución. Esto, en primer lugar, pareciera desconectado con la temática, pero tiene una relación muy directa, y es que las investigaciones de Erikson apuntan a relacionar las etapas de desarrollo psicoevolutivo con la construcción del yo y la interpretación que hace el yo de la realidad circundante. Relaciona esta temática con lo que hablábamos en la clase pasada, la interpretación que hace el sujeto de la realidad, en la que se coloca para modificar ciertos aspectos de la realidad, la identidad, las creencias y demás. Erikson apunta, como vamos a ver enseguida, a distintos momentos de crecimiento y fortalecimiento del yo, donde en la medida en que es capaz de resolver los conflictos entre las demandas y las necesidades psicobiológicas del sujeto con respecto al medio ambiente en donde se desarrolla, asumirá una competencia exitosa. En la medida en que esto no sea posible, este conflicto sea insuperable para el sujeto, hará que tenga serias dificultades para abordar las etapas siguientes. Ya lo veremos oportunamente. Bueno, tres temas que, si bien obviamente tienen características específicas, no podemos hacer un seminario sobre las características del pensamiento religioso, pero son el pensamiento religioso por un lado, la identidad y el fanatismo por el otro. No todo pensamiento religioso es pensamiento fanático, aunque el pensamiento religioso tiende a generar ciertos fanatismos, y hay otros fanatismos ideológicos que no son específicamente religiosos, en el sentido que se entiende la palabra religioso, aunque también es una palabra que por tradición se lo asocia a creencias metafísicas, a creencias espirituales, a creencias trascendentes, aunque la esencia de los sistemas ideológicos, cuando son fundamentalistas y cuando están relacionados con el fanatismo, justamente, el fan, aquel que se relaciona de manera obsesiva y pone toda su identidad en un objeto externo o en una idea, tiene la misma estructura de lo que es el pensamiento religioso. La palabra religioso viene de religare, que quiere decir reunir lo disperso. Y justamente el otro tema, que es el tema de la tribalidad, la tribu, tiene que ver con esto, ¿no? Tribu, identidad colectiva y fanatismo se relacionan. Insisto, no toda tribalidad es fanática, no toda religiosidad es fanática, pero sí el fanatismo tiene los componentes tribales y los componentes de una identidad que está fuertemente articulada con el colectivo, básicamente. Y bien, ya más o menos se conoce, todo el mundo tiene una representación del comportamiento o el pensamiento o el sistema de creencias del fanático. El fanatismo es un apasionamiento, una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. Un fanático también es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo. El fanático supone una adhesión incondicional a una determinada causa, una determinada creencia, y nada hay fuera de esa creencia. El fanático está convencido de que su idea es la mejor y la única válida, por lo que menosprecia las opiniones de los demás. Además, las opiniones de los demás ponen
ponen en peligro, entre comillas, su propia identidad. Y bien, en relación a justamente el pensamiento del fanático, la forma en que interpreta el mundo, el gran estadista inglés Winston Churchill decía que un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Interesante, ¿no? Creo que sintetiza la manera en que el fanático se relaciona con el mundo y se relaciona con los demás. Esto tiene que ver muchas veces con la tribalidad, el sentido de pertenencia. Esta es una cuestión central. Y a propósito del tema de la fuerza de la tribu, la tribalidad, esa tendencia conflictiva entre ser parte de un grupo o rescatarse como sujeto individual, y también esta tendencia a ver a todo aquello que no forma parte de mi tribu como algo sospechoso, como algo peligroso, con desconfianza. Veamos un muy breve vídeo sobre este tema. Esta tendencia a dividir el mundo entre nosotros y ellos suele acompañarse de emociones muy fuertes y no está exenta de riesgos. En la medida en que ignoramos esos riesgos, naturalmente se vuelven más peligrosos. Desde mucho tiempo antes de que existieran los Homo sapiens, nuestros antepasados evolutivos vivieron en pequeños grupos sometidos a un líder fuerte que hacían una diferencia violenta entre los miembros de su grupo y los individuos que, aun siendo de su misma especie, no pertenecían a su grupo. Las primeras sociedades humanas heredaron el mismo tribalismo. Durante decenas de miles de años vivieron en grupos que compartían esas mismas dos características de sus ancestros. Estaban sometidos a un líder fuerte y repudiaban muchas veces con violencia a los extranjeros. No se trataba tanto de una noción política como de la manifestación de diversas razones biológicas, fisiológicas y evolutivas muy complejas. Casi siempre, mientras más eufórico es el sentimiento de pertenencia a un grupo, más fuerte es también el rechazo al resto de la humanidad. Por eso es que más vale atemperar nuestro nacionalismo, nuestro fervor religioso y nuestra identificación con cualquier otro grupo limitado de personas. Hasta en nuestras relaciones más íntimas se corre el mismo riesgo. En la medida en que los amantes son más apasionados, también aumenta su percepción de que el resto del mundo no los comprende, de que el resto del mundo no es tan real ni tan importante como ellos mismos. Los seres humanos no somos solo biología y tampoco estamos condenados a repetir nuestro pasado, a menos, claro, que lo ignoremos por completo. Por eso es tan importante mirarnos en su espejo. Los seres humanos podemos cooperar en números inconmensurables. Al contrario que nuestros primos los chimpancés, hemos aprendido con el tiempo a no considerar que todo extraño es, solo por serlo, un enemigo potencialmente mortal. Esta es una de las cosas más inteligentes que hemos podido hacer nunca como especie: ver a los extraños como potenciales cooperantes. Lo hacemos, por ejemplo, en el comercio. Aunque ignoremos todo sobre el vendedor o el comprador, nos relacionamos con ellos para intercambiar algo que nos parece provechoso. El dulce comercio es el ejemplo más a la mano, pero no el único, de los llamados juegos de suma mayor que cero. Es decir, dinámicas en las que todos los participantes obtienen un beneficio con independencia de qué tan distintos y distantes puedan ser. Ya sé que es un lugar común decir que Grecia es la cuna del humanismo, pero lo es por razones que no es un lugar común enunciar. Una de ellas es que los griegos fueron los primeros que intentaron, al menos intentaron, superar el tribalismo
que ha caracterizado siempre, desde tiempos inmemoriales, a las culturas tradicionales que han valorado supremamente la obediencia a la tribu, a sus creencias y a su religión. Por eso es que cuando le preguntaron a Diógenes de Sinope de dónde era, respondió ser un cosmopolites, un ciudadano del mundo. Los griegos, grandes comerciantes, también fueron los primeros en aspirar, al menos aspirar, a que cada individuo fuera, como diría Pericles, dueño y señor de sí mismo. Es en Grecia donde nace la idea de que todos debemos ser libres y todos debemos respetar la libertad de los demás. En relación a esta temática, las ideologías colectivistas proponen que no tiene razón de ser la identidad individual del sujeto, que el sujeto solo es digno de sí mismo en la medida en que su identidad está disuelta en la identidad del grupo. Esto es muy propio de aquellas colectividades originarias, digamos, de pequeñas colectividades que, digamos, donde no había un desarrollo desde el punto de vista social que implicaba, a través de la historia, que implicaba que el sujeto se rescatara a sí mismo como desde su propia conciencia individual, lo cual no quiere decir que no sea solidario con terceros. Ahora bien, allí donde en una estructura social el individuo desaparece como tal, en tanto que cualquier gesto de egoísmo, pero no en un sentido negativo, sino cualquier gesto que refuerce su propio proyecto personal, su propia decisión personal, su propio derecho personal a la felicidad, es visto como una amenaza para la colectividad, allí entonces la propuesta es que el individuo no existe como tal, sino que simplemente es una pieza de un rompecabezas general. Esto ya es una ideología en juego. Por el contrario, otra forma de pensar la sociedad es donde los individuos son parte de un todo, pero no desaparecen como individuos. Los derechos individuales, los derechos personalísimos, han sido un logro, y el individuo como centro, no como centro que desconoce su contexto, sino como centro de la existencia, filosóficamente hablando, como centro de la existencia, es respetado por sus congéneres. Esto implica que si yo considero que tengo derecho a mi propia felicidad, a mi propio pensamiento, a mis propias ideas, entonces a partir de ahí respeto la integridad, la identidad y el propio proyecto de vida de los demás. Por supuesto que esto tiene un límite razonable, y es el límite de la convivencia en sociedad. Es decir, yo no puedo hacer cualquier cosa. Hay un dicho que es absolutamente simple, pero que es absolutamente definitorio. Yo tengo derechos y deberes por vivir en comunidad. Los hombres son seres sociales. Ahora, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Esta es la clave de la convivencia, la solidaridad, sin negarme a mí mismo como sujeto que tiene derecho justamente a pensar diferente, a circular, a hacer mi proyecto de vida y a construir una vida personal, en tanto no ofenda a los demás, donde yo puedo decidir qué religión quiero tener, o si no quiero tener ninguna, o cuál es mi opción cultural, cuál es mi opción sexual, cuál es mi opción frente a la vida o a la muerte. Es decir, no tengo que coincidir necesariamente con la interpretación del mundo de mi vecino. Y esto no implica que no lo respete y no lo quiera a mi vecino. Entonces, si mi vecino, para poder respetarme, pretende que yo piense distinto, entonces ahí la propuesta de mi vecino es una propuesta ideológica donde lo que hace es decir, vos no tenés derecho a existir como tal si no te disolvés
en una ideología colectiva. Y esto históricamente ha sido realmente algo catastrófico para las sociedades. Por eso el descubrimiento del sujeto se hace aproximadamente a partir de una determinada etapa de desarrollo de la humanidad que se podría ubicar justamente en las crisis y el conflicto de lo que en Occidente llamamos sociedad medieval. Aún hoy, en el mundo moderno e integrado, hay muchos lugares del mundo y sociedades que por diversas razones socioculturales, económicas, tradicionales y demás, los sujetos tienen todavía una, diría Erikson, una difusión de su identidad en el colectivo, de tal manera que como sujetos individuales son muy endebles desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la existencia personal, porque en general sus derechos y deberes están disueltos en una suerte de autoritarismo ideológico colectivo. Y esto ya es obviamente motivo de polémica. Alguien dirá, esta es la mejor manera de ser en el mundo, y otros dirán, esta no es una buena manera de ser en el mundo, porque el sujeto no tiene derecho a su propia felicidad. Aunque otros dirán, un sujeto que vive en una sociedad tal, desde que ha nacido, quizá no sienta la necesidad de ser diferente o de tener posibilidad de resolver cuestiones personales de manera diferente. Esto es una cuestión discutible también. La historia ha demostrado que llega un momento en que la biología misma hace que el sujeto en general transgreda y trascienda las limitaciones que la sociedad le pone, en tanto esas limitaciones amenacen las decisiones más íntimamente personales. Si yo siento una determinada necesidad imperativa, por ejemplo, respecto a mi propia sexualidad o respecto a mi propio estilo de vida, y la sociedad me lo prohíbe, evidentemente la tensión va a crecer y yo no podré desarrollarme en mi propia expectativa de felicidad y en mi propio sentido que le daré a la vida. Bien, pasemos ahora a las investigaciones. Todos estos temas que estamos tocando tienen relación entre sí. Tenemos que hacer simplemente un sobrevuelo de ellos porque ustedes tienen el desarrollo en el texto del PDF y además cada uno de estos temas que yo abordo de manera sucinta también lo tienen ilustrado en los vídeos que acompañan a esta clase. En relación al tema de la identidad y cómo se va construyendo esa identidad a lo largo de la evolución y el desarrollo, hemos elegido un autor que es Erik Erikson, un autor cuyo origen teórico y metodológico tuvo que ver con el psicoanálisis, aunque incorporó otras cuestiones interesantes como es justamente la relación entre el desarrollo del yo, el contexto, la cultura y la resolución de esa construcción de la identidad de la que hablábamos, que va pasando justamente a partir del desarrollo del temperamento, el carácter y luego la personalidad, va pasando por distintas etapas para Erikson. Es lo que se conoce como la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. Él parte de una reinterpretación, si ustedes quieren, de las fases psicosexuales desarrolladas por Freud, esas fases que Freud llamaba libidinales, que estaban más vinculadas justamente al desarrollo de una cierta energía interna, con ciertos aspectos, si ustedes quieren, metafísicos en relación al desarrollo psicosexual del sujeto. Y cuando hablamos de libido o psicosexualidad no estamos hablando de genitalidad, estamos hablando de un concepto que para Freud abarcaba todo el desarrollo humano, es decir, el concepto sexual tenía que ver fundamentalmente con el desarrollo biológico del sujeto. Por lo general se lo asocia sexualidad con genitalidad posadolescente, etc. No, estamos hablando de un desarrollo evolutivo, etapas que Freud vinculaba a determinadas partes corporales donde se apoyaba el desarrollo del yo, y que bueno, que comenzaba por la oralidad, luego la
lo que se llamaba etapa anal, luego la etapa genital, etc. Pero es un tema que no vamos a abordar en esta clase. Erikson toma este concepto, pero lo vincula fuertemente al contexto. Recuerden que yo creo que Erikson tiene mucho aporte a lo que es la construcción caracterológica del sujeto. Puso en relieve esas etapas, pero las integró a la dimensión social, y afirmaba Erikson que el desarrollo de la identidad del sujeto tiene mucho que ver con, entre otras cosas, básicamente, con la interpretación y la interacción entre esas necesidades e intereses biológicos del sujeto y el contexto, tanto familiar inmediato como social. Erikson pensó que el desarrollo a lo largo de la vida del sujeto tiene que ver básicamente con 8 etapas. Esas etapas, que son vitales, generan competencias, es decir, el sujeto de alguna manera se hace competente en la medida en que va resolviendo esas etapas y pasando a la etapa siguiente. Erikson pensaba que si en cada una de las nuevas etapas de la vida la persona ha logrado la competencia correspondiente a ese momento vital, estoy leyendo la definición ahora, esa persona experimentará una sensación de dominio, que Erikson conceptualiza como una fuerza del ego, es decir, el yo se hace competente, resuelve la etapa y pasa a la etapa siguiente. Haber adquirido la competencia ayuda a resolver las metas que se presentarán durante la etapa siguiente. Otro de los rasgos fundamentales de la teoría de Erikson es que cada una de las etapas se ven determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual. Es decir, la resolución de una etapa es siempre conflictiva. Cuando la persona logra resolver cada uno de los conflictos, crece psicológicamente. Es decir, que para Erikson cada etapa propone un desafío del sujeto. Resuelto ese desafío exitosamente, el yo se fortalece y sube un escalón más. En la resolución de estos conflictos la persona halla un gran potencial para el crecimiento, pero por otra parte también podemos encontrar un gran potencial para el fracaso si no se logra superar el conflicto propio de esa etapa vital. Bien, ¿cuáles son entonces los 8 estadios psicosociales? Vamos a ver ahora. La primera es lo que él llama confianza versus desconfianza. El estadio transcurre desde el nacimiento hasta los aproximadamente 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre. Los voy pasando rápidamente porque después cada uno de ellos ustedes pueden profundizarlo en el PDF. La segunda etapa es la autonomía versus vergüenza y duda, dice Erikson. Este estadio empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño. Ustedes vayan relacionando esto con el comportamiento del niño. El niño ya a partir del año y medio aproximadamente empieza a tener comportamientos, en tanto se reconoce a sí mismo como sujeto, y empieza a tener algo que es absolutamente social, que es la vergüenza. La vergüenza es algo que es social, tiene que ver con una cuestión de dominio del propio yo. La tercera etapa es la iniciativa versus culpa, dice Erikson. Este estadio viaja desde los 3 años hasta los 5. El niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. La cuarta etapa es la laboriosidad versus inferioridad. Este estadio se produce entre los aproximadamente 6-7 años hasta los 12. Estamos en la etapa del colegio primario, de la educación primaria. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos con su propio esfuerzo. El quinto estadio es la exploración de la identidad versus, siempre hay un versus, ¿no? La difusión de la identidad. Por un lado,
se explora a sí mismo, se reconoce a sí mismo, y la otra posibilidad, el fracaso de eso, es una identidad difusa. Siempre estas etapas, fíjense, que enfrentan dos situaciones, o éxito o el fracaso. O se completa o no se completa. Recién decíamos, o se es laborioso o se siente inferioridad en eso. Si no se resuelve, habrá dificultad para pasar a la siguiente etapa. En este caso sería explorar la identidad, construir la identidad, o que la identidad comience a ser difusa. Es decir, no sé muy bien quién soy, qué quiero, qué puedo, qué no puedo. Estamos en pleno proceso de la adolescencia, en la quinta etapa. La sexta, ya es a partir de los 20 años hasta los 40, el adulto joven. Evidentemente, si yo he fracasado en resolver mi adolescencia, llegaré a mi adultez joven con conflictos, o seguiré siendo adolescente, o no poder resolver lo que Freud llamaba el ideal, digamos, de la salud psicológica, que es la capacidad para amar y trabajar, básicamente. Fíjense que los neuróticos, los llamados en general neuróticos, tienen dificultad en estas dos áreas. Dificultad en el amarse a sí mismo, en amar a otras personas, en relacionarse con otras personas, y también en su relación de identidad laboral. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Estoy alienado en mi trabajo, o no puedo resolver mi relación con el trabajo, con mi proyecto de vida, etc. En este caso, esta sexta etapa tiene que ver con la intimidad, el estar bien conmigo mismo frente al aislamiento. Séptima es la generatividad frente al estancamiento. Es la etapa de la adultez promedio, del adulto después de los 40, esa etapa de gran creatividad. Ya he aprendido tantas cosas, estoy prácticamente llegando a la cima de mi creatividad, entre los 40 y los 60, genero cosas o me estanco. Son esas personas que suelen decir, bueno, ya, viste, con la edad que yo tengo, evidentemente ya estoy en bajada, ya qué proyectos puedo tener. Pero ¿cuántos años tenés? 55. Pero ¿cómo no tenés proyectos? Y no, viste, yo ya estoy en la última, es decir, son personas que se estancan. Por suerte, generacionalmente, hoy por hoy, las personas de más de 60 años tienen muchas veces más proyectos que aquellos de 30, por distintas razones. Pero el proyecto tiene que ver con la generatividad. Si se pierde el proyecto, el sujeto se estanca y entonces entra en una fase de decadencia. No importa la edad que tenga. Se puede tener 70 años, en la medida en que básicamente el cuerpo mínimamente acompañe, y tener una serie de proyectos, importantes proyectos de vida, que quizá uno de 50 no tenga. Y el proyecto no implica necesariamente hacer un maratón o recorrer el mundo. Pueden ser proyectos de tipo intelectual, proyectos de tipo creativos. Si no me da el físico, tengo proyectos que generan productividad intelectual. Y si me da el físico, pues bueno, a los 75 años puedo correr perfectamente una maratón. Doy fe de eso porque conozco justamente personas que son capaces de hacer actividades que uno de 40 no quiere, no puede o no sabe hacer. Bien, finalmente la octava etapa es la integridad del yo frente a la desesperación. Dice Erickson, este estadio se produce desde los 60 hasta la muerte. Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo, o al menos no produce tanto como era capaz anteriormente. El famoso tema de la vida del jubilado. Una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente, los amigos, familiares, los duelos, etcétera, etcétera. Bueno, frente a eso, ¿qué puedo hacer? El sujeto o vive esa etapa creativamente e integralmente, incorporando todo aquello que fue, elaborando sus duelos, que inevitablemente los habrá, porque el tiempo ha pasado, otros lugares, parte de su vida, sus hijos que han formado hogares, la distancia, la muerte de familiares, de amigos,
o se llega a un periodo de desesperación. Es la persona que llega a la vejez, a la llamada tercera edad, etcétera, de manera desesperada, es decir, caen en situaciones depresivas. Esto puede tener que ver con su estilo de personalidad, con cómo ha vivido, con su contexto, con su familia, con una situación con el país. Fíjense lo que ha producido el tema de la pandemia en relación a las personas de tercera edad, etcétera, etcétera. Bien, y con esto damos por finalizado, de alguna manera, esta introducción al pensamiento de Erikson. Nos reencontramos a partir del 10 de agosto en la continuidad del programa y seguimos de todas maneras durante el periodo de receso para responder preguntas o interrogantes que los estudiantes quieran hacernos. Bueno, muy bien, muchas gracias y será hasta el próximo encuentro.